Hola, ¿qué tal? En este video daré continuidad al ejercicio anterior de la viga reticulada y ahora haremos una simulación completa usando Kangaroo. Bien, hubo un par de cambios y hay un par de cosas que hay que saber antes de seguir trabajando, así que la viga tendremos que hacerla desde el principio, pero no deberíamos tardar mucho. Primero que nada, tenemos que construir el punto con construct point. Ahí está. Lo construimos y nuevamente lo movemos en el eje Y o X. Es importante ahora saber en qué eje lo estamos moviendo porque vamos a tener que calcular más adelante la rotación de este. Entonces, escogemos la unidad, unidad X, lo seleccionamos y le damos un factor de movimiento, en este caso 120 milímetros. Lo conectamos y luego conectamos ambos puntos usando la batería de line. Damos el punto inicial, start point, punto final, end point. Y finalmente esta línea la dividimos usando divide curve. Una vez dividida, decimos en cuántos valores nos interesa. En este caso lo dividiré por 8 puntos. Y luego dividiremos esta curva usando batería Shutter. Shutter nos pide dos cosas, la curva a dividir, line, y en qué parámetros queremos dividirla, parámetros de divide curve. Luego ahora me acercaré para verlo un poco mejor. Aquí vemos que la curva está dividida y está fragmentada, entonces ahora quiero encontrar este punto medio, midpoint o curve middle. Lo selecciono y estos puntos ahora será necesario moverlos en el eje Z para crear la segunda vía articulada. Move nuevamente, lo conecto a geometría y en Motion ahora quiero la unidad Z y un valor como 70 puntos. Quizá un poco demasiado, lo arreglamos, se ve un poco mejor. Tomamos estos dos caminos de puntos y utilizamos Weave para tejer estos dos streams de datos. Tomamos los puntos de Divide Curve y tomamos los puntos que hemos movido para conectarlos. Luego, usando función de Interpolate Curve, conectados los vértices que nos entrega Weave, y ahí podemos ver que tenemos una especie de zigzag. Un zigzag que es un poco demasiado curvo, así que hay que cambiar el degree de la curva. Escribimos 1 y lo conectamos para crear esta curva. Luego hacemos lo mismo, control C seleccionando baterías y control V con Interpolate, pero esto en lugar lo conectamos con Curve Middle, Move, y esta geometría es la que vas a conectar. Entonces aquí ya tenemos la viga reticulada del último video. ¿Qué ocurre? Nosotros ahora estaremos trabajando con Kangaroo Physics y hay muchos elementos que vas a tener que ocupar que antes no hayas usado. Primero, utilizaremos el punto de soporte y en este caso usaremos dos soportes. Los soportes en este caso vendrían siendo los puntos de los extremos de la viga por el punto de abajo y eso los extraeremos de esta línea, que es la que hicimos al principio. Llamamos a la función endpoints, seleccionamos y ven que aquí dice start y end. Ahora, el soporte de Kangaroo nos pide un frame, y un frame porque nos está diciendo cuál es el suelo, dónde está el suelo al cual me estás conectando. En este caso, esto vendría siendo el plano XY. Conecto el origen a XY y lo conectamos al frame. Y hacemos lo mismo con el endpoint. Conectamos. Y ahora tengo que decirle a este soporte en qué manera sí podrá permitir un poco de flexión. Ya que a nosotros nos interesa ver cómo esta viga reacciona a una carga que viene de arriba hacia abajo, nos interesaría ver que sea rígido en prácticamente todos los sentidos, menos en el eje XX. O en este sentido, en el eje YY, ya que estamos trabajando el eje X. Entonces, escribes un toggle, un boolean toggle, que es una batería que nos da un valor de verdadero o falso. Y ya que está en falso, lo conectamos en II. Hacemos lo mismo con la otra batería. Y ya tenemos II nuevamente. Ahora que ya tenemos nuestros puntos de soporte, aquí podemos ver que hay un plano que lo representa. Nos faltaría generar la fuerza o el load, la carga, que estaría afectando geometría. Nos vamos a Goals Point. Y ya que ya tenemos una cierta cantidad de puntos, tengo que escoger uno de estos puntos. Mejor que escoger solamente uno que varios para ver más variedad de resultados. Generamos un list item
list item para extraer un solo punto. Y esta geometría es la lista de puntos. Index, escogemos algún número, 4 está bien. Lo colocamos y ahora vemos que seleccionó el punto del medio. Entonces, este será el punto que reciba la carga. La carga en este caso, la conectamos. Generalmente en las cargas es mejor agregar un valor entre 1 y 2 o 0 y 2 y dar, por ejemplo, varios decimales. En este caso, 1.5, 0 para que tengamos más control de decimales. Y me interesa que venga de arriba hacia abajo. Entonces, usamos la función de negative. Lo conectamos y ya tenemos nuestra segunda característica libre. Load y los puntos de support vendrían siendo elementos muy importantes, pero falta uno que es uno quizás de los más complicados, que vendría siendo la viga, la función bin. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque realmente nos pide no solamente que la curva esté completa. Si tenemos un punto y lo conectamos con otro, aunque lo llenemos de pequeños puntos que podrían llegar a cargar esta carga, eso no basta para que se mueva la viga completa. La viga en sí tiene que estar segmentada en los puntos y tiene que ser destruida y segmentada varias veces para indicarle al programa qué es lo que estamos haciendo. De todas formas, lo único que nos pide es start frame y end frame, pero cómo llegamos a estos puntos va a ser un poco complicado. Así que tenemos interpolate, tenemos el segundo interpolate. Ahora, esta curva de aquí, yo lo que haré será explotarla. Explode, porque quiero los componentes que la construyen. Y para esta curva que está aquí arriba, me interesa también hacerle un pequeño explode. Y aquí voy a usar una curva, un curve, un parámetro vacío de curva, para conectar estos puntos que han sido segmentados por shader. Lo conecto todo esto, lo llevo todo a algún lugar de ser un poco más manejable, no tan cercano al borde. Y ahora podríamos, por ejemplo, unirlo todo en una sola batería. CRB, curve. Lo conecto todo aquí para hacer un poco más manejable la situación. Lo divido, divide curve, por 2 puntos estaría bien. Esto aplico un flatten, más adelante les explicaré cómo hacer. Por ahora la idea es llegar a un resultado específico, más adelante podría explicar en detalle qué hace flatten, pero es más o menos controla todas las curvas y me ayuda a que esté todo de manera bien ordenada. Luego, con esto genero una polilínea, polyline, lo conecto, luego, valga la redundancia, lo exploto, explode nuevamente. Podemos ir apagando esto a medida que lo vamos avanzando. Y aquí me interesa crear planos, perpendicular frames, per frame para ser más específico. Necesito uno, necesito dos, porque verán que BIM pide un start frame y un end frame, entonces me pide dos marcos, uno que sea al principio y otro que sea al final. Y eso, bueno, llego a los segmentos de la curva explotada, eso vendría siendo la curva. Importante, clic derecho en curva, clic derecho, no olviden, para llegar a este menú y reparametrizamos este frame, este plano, nuevamente. Y luego, ¿qué punto de la curva queremos que este plano exista? Punto 0. Y punto 1. Quizás 100 no es mucho. Necesito 1. Sí, 100 es un poco demasiado. Yo necesito el principio de la curva, no el 100 de la curva. Ni siquiera sé que es un 100 de la curva. Ahora estamos bien. Conectamos todo. Start y End Frame. Y ahora por fin ya tenemos todos los elementos que necesitamos para comenzar a hacer la simulación. El resto sería lo mismo de antes. Entwine. Entwine para conectarlo todo. Segundo. Y los dos puntos de soporte se unirían a la misma branch de Entwined. Shift apretado para que aparezca este pequeño símbolo de más.
Y ahora esto se conectaría a un solver de Kangaroo. También lo puedes llamar clicando este canguro que viene acá por defecto. Y también vi lo típico de siempre, que sería un button y un boolean toggle, que está acá. Conectamos el botón a reset y este botón a encendido para que no esté trabajando inmediatamente. Conectamos, apagamos todo lo demás porque nos interesa verlo. Y quizás a estas curvas que están siendo explotadas, sería interesante usar cuando show de Kangaroo para que esta sí me muestre como elemento. Conectamos los segmentos como geometría, agregamos un valor más a end-to-wind, lo conectamos, si quieren reseteamos y veamos si funciona. Y efectivamente, se realizó simulación, todo bien. Estos BIM lo que hacen finalmente, para este tipo de geometrías complejas es mucho mejor usar BIMs, componentes de carga, que usar un simple resorte. Y es mejor usar el soporte porque finalmente estos puntos no se pueden mover en ningún eje, no se pueden mover hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, no pueden rotar, pero si se dan cuenta sí permite una rotación en el eje Y. Y es justamente donde hemos dicho que no funciones. Le estamos diciendo a estos puntos de soporte que eviten el movimiento en todos estos ejes, menos en el eje Y. Si comparamos eso con un anchor point, el anchor point simplemente limita el movimiento, pero no hace nada con la rotación. Entonces, Support es una batería un poco más compleja, un poco más intimidante porque ven que tiene todas estas cosas que no a todo el mundo le puede gustar verla, pero es importante tomar esas cosas con calma y ir leyendo. Bueno, ese sería el fin del tutorial. Ya podemos empezar a jugar con las fuerzas, comenzar a jugar con qué es lo que nos entrega la batería, pero a priori esto sería todo. Si lo lograron, felicitaciones y nos estaremos viendo.